Bueno, buenas tardes. Voy a tratar de hablar en un español pausado y muchísimas gracias, por supuesto, por la invitación. Voy a hacer algunas consideraciones iniciales. Y la primera es una pregunta. ¿Cuáles son las diferencias y los parecidos entre un huracán y el cambio tecnológico? Porque hoy en día, en particular con la cuarta revolución industrial, con la robotización, con la inteligencia artificial, parecería que el cambio tecnológico es un hecho natural. Es algo que pasa, es algo que no pasa, es algo que nos arrasa eventualmente. Y más bien, yo creo que hay que insistir en que los huracanes tecnológicos, si bien existen, no son todo, porque las diferencias y los parecidos entre un huracán y un cambio tecnológico es que el primero es un hecho natural y el segundo es un hecho social. Y eso simplemente establece una diferencia que nos pone eventualmente como agentes. Y es cierto que son parecidos, es cierto que parece que el cambio técnico nos camina por arriba, es un huracán que nos derriba, y eso justamente está alimentado por las dinámicas de las llamadas trayectorias tecnológicas naturales que responden a las condiciones de ciertas partes del mundo y son alimentadas, huracanizadas por el poder y por la globalización. El huracán le pasa tres cosas malas. La primera es que produce soluciones insatisfactorias para gran parte del mundo. One size does not fit all. El concepto de innovación insatisfactoria corresponde a una de las miradas sobre los sistemas nacionales de innovación. Viene de un país pequeño, de Dinamarca. Forma parte quizá del corazón de la conceptualización a la Aalborg de los sistemas nacionales de innovación, con su insistencia en los aprendizajes interactivos y la construcción de soluciones insatisfactorias cuando dichos aprendizajes interactivos no existen, cuando hay una imposición de algunos sobre otros. Pero además el huracán se ocupa solo de lo que se ocupa solo de lo que le interesa y deja por fuera, neglected, deja por fuera buena parte de los problemas que la civilización y el resto del mundo tienen. Y por último, y esto no es menor, en una lógica, yo diría ingenieril propiamente dicho, alimenta conceptualizaciones, imaginarios, derrotistas, fatalistas, adaptativos. Tenemos que adaptarnos como única respuesta, que dificultan la construcción de alternativas. Y una de las cosas que yo quiero decir es que aunque parezca utópico, optimistamente ingenuo, las alternativas existen. Las alternativas se pueden construir, aún en el medio del huracán. Las relaciones usuario-productor de doble escucha, eso quiere decir, el usuario escucha al productor, el productor escucha al usuario, que dan lugar a aprendizajes interactivos, son la clave de la producción de innovaciones satisfactorias por fuera del huracán. Y los territorios son potencialmente, no necesariamente, potencialmente, los lugares de esas relaciones, porque son los espacios donde se expresa lo específico. Y la construcción de soluciones satisfactorias tiene profundamente que ver con tomar en cuenta lo específico. ¿Es posible construir trayectorias científico-tecnológicas innovativas fuera del rumbo del huracán? Bueno, en primer lugar es necesario, por razones de sustentabilidad ambiental. Esta expresión, el principio del cerdo, es una expresión con la cual describía un gran científico norteamericano la heurística de búsqueda de soluciones en ese país. Y básicamente lo que dice, si algo es bueno, más es mejor. El principio del cerdo nos lleva al desastre. Y es una de las cosas que se imponen también a través del huracán. Es también necesaria esa construcción de trayectorias
por razones de equidad y de acceso democrático al conocimiento. David Hess, un antropólogo que trabaja en el Rensselaer Technological Institute, acuñó un término, en mi opinión, muy poderoso: la ciencia no hecha. La ciencia que no está en las agendas porque las fuerzas, los poderes, los intereses las dejan. Y la gente que trabaja en el área de la salud lo conoce, quizá mejor que ningún otro. Por otro lado, la tecnología hecha hace pagar sus costos ecológicos y de otro tipo justamente a los más débiles. Quiere decir que efectivamente construir alternativas es necesario. Pero además de necesario, que ya sabemos que es necesario, ¿es posible? Bueno, es una discusión. En todo caso, hay historias extraordinarias, muchas, ubicadas en los territorios, que a uno le hacen pensar que sí, que se puede. Muy brevemente, ¿qué historias extraordinarias estoy pensando? Estoy pensando en Volvo Kalmar, en la producción sueca de automóviles dignificando a la gente en los procesos de trabajo. Duró 20 años y después cerró. Estoy pensando, por supuesto, en Brasil, en la política informática brasileña, en la existencia de la primera vacuna tercermundista recombinante con patente en el tema de la insulina. Estoy pensando en la riqueza de las historias extraordinarias que la Redecista ha construido durante 20 años. Estoy pensando en la red Honeybee de la India, que pone en valor todas las innovaciones, historias extraordinarias de gente que está por fuera del huracán porque simplemente ni sabe que el huracán existe y sin embargo construye soluciones. Estoy pensando en el yogurito, eso que se empezó a hacer en el laboratorio de probióticos del CONICET argentino en Tucumán para curar infecciones de niños y que hoy por hoy se reparte a 300.000 niños en Tucumán y es producido por pequeñas y medianas empresas de la zona. Estoy pensando en una experiencia uruguaya que la gente de la Redecis, con una extraña confusión geográfica, dijo BRICS más Uruguay y nos invitó a participar en un proyecto que terminó en un libro sobre equidad y salud. Estoy pensando en esa historia en Tacuarembó, en Uruguay, donde se pudo hacer un pasteurizador de leche humana que cuesta 5 veces menos que el importado, a partir de motores de lavarropa en desuso, motores de parabrisas de automóviles en desuso, y que Atrilio Guerra, de Fiocruz Brasil, cuando lo visitó, dijo: este es el Rolls Royce de todos los pasteurizadores de leche humana. Estoy pensando en esas historias extraordinarias, que muestran que sí, que se puede hacer cosas por fuera del huracán, pero trayectorias, no anécdotas, no historias, trayectorias. Hay muchas menos, o porque se encapsulan, como ocurrió en este caso con el pasteurizador, o porque se agotan, como algunas de las que conté antes. ¿Y qué tienen en común las historias extraordinarias? ¿Qué las hace posible? ¿Y en qué se diferencian las historias y las trayectorias? En primer lugar, lo que tienen en común las historias es que surgen de la proximidad, de los diálogos pasados que construyeron confianza, de la voluntad de escucha, de la identificación precisa de los problemas a resolver y de sus condiciones de borde, de un largo aprendizaje de resolver problemas en condiciones reales, es decir, en condiciones de escasez, cultivando una heurística profundamente diferente de la del huracán, que es una heurística del principio del cerdo, una heurística de producir soluciones en condiciones de abundancia, que por eso mismo no nos sirven, y de las capacidades de coordinación y cooperación en los territorios específicos en que ocurren las historias. Eso es lo que tienen en común las historias extraordinarias. Lo que las hace posible, muchísima de ellas, tiene que ver con el huracán, porque los grados de libertad de diseño que nos permiten las sucesivas revoluciones tecnológicas se pueden también usar a nuestro favor. Cuando era muy rígida la tecnología, era muy difícil construir alternativas, pero hoy en día, con la explosión de los grados de libertad en diseño que nos da la evolución tecnológica, si sabemos usar
esa libertad, bueno, eso nos permite las historias extraordinarias. Y se diferencian las historias y las trayectorias en la continuidad de los procesos de aprendizaje interactivo. Acabábamos ahora de conversar lo rapidísimamente que Brasil está destruyendo todo lo que construyó en materia de tecnología asociada a políticas de salud. Las trayectorias necesitan continuidad de los procesos interactivos, necesitan aprovechar esos aprendizajes para ir a más y también para influir en dinámicas innovativas y económicas a nivel macro, porque de anécdota en anécdota pequeña, sin ir a más, bueno, las grandes ambiciones de cambio estructural obviamente no se pueden cumplir. ¿Cuáles son los desafíos para impulsar trayectorias científico-técnicas innovativas por fuera del ojo del huracán? El primer desafío es cognitivo. Hay que hacer mucha investigación. Hay que hacer la ciencia que no se hizo. Hay que hacer la tecnología que otros no hacen. Hay que proponerse y aprender a hacer, y eso significa un desafío cognitivo monumental. Eso es un problema nuestro de las universidades, eso es un problema nuestro de orientación de agenda. Pero la idea de que el conocimiento lo hacen ellos y nosotros lo compramos, la tecnología la hacen ellos, nosotros la compramos, la adaptamos, eso no camina. Hay una gigantesca ciencia no hecha, hay una gigantesca tecnología no hecha, o la hacemos nosotros o no la vamos a tener. Hay un desafío ideológico, yo creo que en lo estamos perdiendo. Y ese desafío ideológico es, primero, desnaturalizar la inevitabilidad de la orientación y uso del cambio tecnológico. Hay un huracán, nos está pasando por arriba, pero si no reivindicamos la posibilidad de la alternativa, hay que valorar mucho la solución de los problemas sobre el territorio. A mí me pasa mucho en el Uruguay de que veo cosas maravillosas y me dicen, sí, hasta que no tengamos plata para importar la verdadera solución. Una suerte de desvalorización de nuestras propias capacidades. Eso se pelea en el terreno ideológico y si no se gana no se puede avanzar. Y también hay que reconocer que en los espacios interactivos de aprendizaje está el germen de las transformaciones. Y eso implica que esos espacios interactivos hay que cuidarlos. Puede ser que sea más caro cuidarlos que comprar afuera. Puede ser que económicamente a uno le digan, pero ¿qué estás haciendo cuando en realidad esto ya se solucionó de otra forma? Los espacios interactivos de aprendizaje son los gérmenes de la transformación, son frágiles, son débiles, se destruyen muy rápidamente, hay que cuidarlos. Y esa también forma parte de la batalla ideológica. Y hay un desafío político. En primer lugar, fomentar la demanda escondida por soluciones específicas en territorio, en especial asociada a problemas de inclusión social. Hay que abrir sistemáticamente espacios para las relaciones usuario-productor de doble escucha. No son como los lirios del campo. Hay que fomentar su aparición, fomentar su consolidación, y esa es una responsabilidad de la política, no solo de la política de ciencia, tecnología e innovación, es un desafío de la política de desarrollo, de la política de salud, de la política de transporte, de la política de vivienda, de la política de educación. Es un desafío integral. Y además, y esto a mí me parece como evidente, hay que apoyar su industrialización. Nosotros en el Uruguay somos un país de carne fantástica, tenemos un montón de soja, ahora hacemos celulosa y papel, pero hemos hecho algunas innovaciones que le vendrían bárbaro a África, le vendrían bárbaro a la India. ¿Por qué no podemos industrializar, producir esos artefactos que surgen de las historias extraordinarias y convertirnos en un productor de soluciones construidas en condiciones de escasez para todos los que, como nosotros en el Uruguay y en América Latina, comparten las condiciones de escasez? ¿Por qué eso es tan utópico? ¿Por qué eso es tan absurdo? Bueno, yo creo que no lo es. Ahora, es un desafío político de primera magnitud. Un ejemplo que no di porque tengo a Jorge Núñez ahí, pero que muestra la conjunción, en este caso, entre desafío cognitivo, desafío ideológico y desafío político, es lo que hizo Cuba con las vacunas sintéticas. Una larga historia que he contado 1000 veces, no lo voy a aburrir contándola una vez más, pero que muestra que efectivamente, aún fuera del ojo del huracán, se pueden hacer cosas. Para terminar, hace ya 60 años,
Hirschman decía, el desarrollo depende no tanto de encontrar combinaciones óptimas de recursos y factores de producción, sino de usar para el desarrollo fortalezas que están escondidas, fragmentadas y mal utilizadas. Hace ya casi 40 años. Su afirmación sigue siendo tan válida hoy como entonces. Identificar, reconocer y potenciar esas fortalezas, poniéndolas a trabajar para el desarrollo en los territorios, empecinadamente, contra viento y marea, es una de las tareas imprescindibles para no dejarse barrer por el huracán de las transformaciones globales y para abrirle espacio a las innovaciones satisfactorias y a la sustentabilidad socioambiental. Eso es lo que la Redecist ha hecho por 20 años y lo que va a seguir haciendo por 20 años más.